Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida. En la serie Creer bien, vivir bien, recorreremos la Carta de Santiago, aprendiendo que la fe verdadera no solo se cree, sino que se vive cada día en nuestras palabras y acciones. En el día de hoy estaremos analizando la segunda parte del tema, No hables mal de mí, basado en Santiago 4, versículos 11 y 12. Hay una verdad que es casi, universal. Si uno vive y se relaciona en este mundo, va a estar expuesto a la crítica. Siempre. Es inevitable. Pero hay una línea muy delgada entre la crítica que construye y la que destruye, ¿no? Y el sermón que analizamos hoy, que es la continuación de nuestra exploración de Santiago capítulo 4, nos lleva a una conclusión bastante radical. Muy radical. Que hablar mal de alguien es mucho más que un simple comentario negativo. Mucho más. Es un acto con implicaciones teológicas profundísimas. Santiago no se queda en la superficie del no lo hagas, sino que nos sumerge en el por qué no hacerlo. Y la razón que da es de un peso enorme. Claro, porque ya no se trata de etiqueta social. Para nada. Se trata de nuestra posición ante Dios y su ley. Y esa es precisamente nuestra misión hoy. Desglosar por qué ese acto de murmurar o juzgar nos coloca en un lugar espiritualmente muy, muy peligroso. A partir del sermón que tenemos como guía, vamos a ver la lógica teológica, un ejemplo práctico de Jesús y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para cambiar? Exacto. ¿Cómo cambiar nuestra forma de hablar y, sobre todo, de ver a los demás? Un cambio que, como veremos, empieza en el corazón mucho antes de llegar a la boca. Empecemos entonces por el texto clave. Santiago 4, versículo 11. Dice, «El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley». Pastor, esta es una afirmación que la verdad te frena en seco. Totalmente. ¿Cómo es que un comentario sobre una persona se convierte en un juicio contra la ley misma de Dios? Es que esa es una conexión brillante y el núcleo de todo el argumento. La ley a la que Santiago se refiere es, el gran resumen de nuestras obligaciones con los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo, el segundo gran mandamiento. Esa es la norma divina para la convivencia. Entonces, cuando uno habla mal de otra persona, implícitamente está haciendo una declaración sobre esa ley. ¿Una declaración? ¿De qué tipo? Una de excepción. O sea, en la práctica, uno está diciendo, la ley de amar al prójimo es buena y válida, pero no para esta persona, no en esta situación. Ah, claro. Mi juicio, mi crítica, mi percepción del error de esta persona me da derecho a suspender la aplicación de esa ley. En ese momento uno deja de estar bajo la ley. Para ponerse por encima de ella. Exacto. Te pones como un juez de la ley. O sea que es un problema de soberanía casi. Como si le dijéramos a Dios, tu ley es un buen principio general, pero mi juicio en este caso particular es más acertado. Y eso es un lugar muy atrevido para ponerse. Extremadamente atrevido. Santiago lo dice así de claro. Dejas de ser un hacedor de la ley para convertirte en un juez de la ley. Estás usurpando un rol que no te corresponde. Claro. Ya no es Dios el legislador supremo. En ese microcosmos de tu conversación, el legislador eres tú, decidiendo cuándo y dónde aplica la regla del amor. Y ese es un trono que solo tiene un ocupante legítimo. Y me impacta cómo el sermón conecta esto con la enseñanza de Jesús, que no solo confirma la ley, sino que la eleva a un nivel casi inconcebible. Totalmente. En Mateo 5 no dice tolera a tu prójimo, dice amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. O sea, si el estándar ya era alto, Jesús lo pone en la estratosfera. La vara es mucho más alta. Y lo fascinante es que esta idea no es una invención del Nuevo Testamento. El sermón hace un apunte muy agudo sobre el Levítico 19. Ajá. Allí ya encontramos mandatos clarísimos contra la mentira, el chisme, la calumnia. Pero lo que realmente sella el argumento es una pequeña frase que se repite una y otra vez al final de cada mandato. Yo, Jehová. Yo soy el Señor. Precisamente. No es Moisés diciendo, miren, estas son buenas reglas. Es Dios mismo firmando cada cláusula, como diciendo, esto viene de mí. Exacto. Esta norma emana de mi carácter. Yo soy el legislador, yo soy el juez. Cuando ignoras esta ley, no estás ignorando una sugerencia humana. Estás desafiando mi autoridad directa. Y esa conexión con la autoridad de Dios me lleva a un punto del sermón que personalmente me pareció, demoledor. La idea de que no se puede pecar solo un poquito.
Ese punto es clave. Se cita otro pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Esto desmonta por completo la excusa de, bueno, fue solo un chismecito, no es para tanto. Desmonta por completo esa mentalidad. A veces usamos el nadie es perfecto como un salvoconducto para minimizar la gravedad del pecado. Pero la perspectiva bíblica es otra. Claro. El sermón usa ejemplos muy potentes. Adán y Eva cometieron un solo pecado de desobediencia y las consecuencias fueron, bueno, catastróficas. La expulsión del paraíso. Y Moisés, un hombre que habló cara a cara con Dios, desobedeció una vez al golpear la roca, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y el pecado de David, aunque fue un acto específico, trajo una estela de muerte y dolor a su familia por generaciones. El punto no es la cantidad de pecados, sino la naturaleza del pecado. Es un acto de rebelión. Es un acto de rebelión. Al romper la ley en un punto, mostramos una disposición a romperla en cualquiera si las circunstancias nos convinieran. Entonces, el peligro real de la crítica no es la palabra hiriente, sino la actitud del corazón que revela. La creencia de que tenemos el derecho de ponernos por encima de la ley de Dios para evaluar y condenar a nuestro hermano. Ese es el núcleo del problema. Es una cuestión de soberanía. ¿Quién tiene la autoridad final? Ahora, para que esta idea no se quede en lo abstracto, el sermón nos lleva a una escena increíblemente vívida. La historia de Jesús cenando en casa de Simón el fariseo, en Lucas 7. Una escena cargadísima de tensión. Tenemos a Jesús, el invitado, y a Simón, el anfitrión. Un líder religioso, un hombre orgulloso de cumplir la ley meticulosamente. Y que por eso mismo se sentía calificado para evaluar a todos los demás, ¿no? Justo, según su estricto estándar. Y en medio de esa cena tan correcta, irrumpe una mujer, sin invitación. Alguien que, dice el texto, era conocida como una pecadora. Con una reputación que la excluía de esos círculos. Y lo que hace es un acto de adoración radical. Se arrodilla a los pies de Jesús, los moja con sus lágrimas, los seca con su cabello y los unge con perfume. Es una imagen de arrepentimiento y adoración absolutos. Pero Simón el fariseo no ve nada de eso. Nada. Su mente opera bajo un sistema de juicio. El sermón cita su pensamiento interno, que es muy revelador. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Es que ahí está el veneno de la crítica en su máxima expresión. Totalmente. Porque está juzgando a dos personas de un solo golpe. A la mujer por su pasado y a Jesús por su aparente falta de discernimiento. Exacto. Su rol autoimpuesto de juez le impide ver lo que realmente está pasando. Para él, ella no es una persona arrepentida buscando gracia. Es una categoría, pecadora. Y Jesús es un falso profeta. Claro, estaba tan ocupado analizando y catalogando el pecado que se perdió por completo la manifestación de la gracia de Dios que ocurría a 1 metro de distancia. No sintió compasión, solo vio una oportunidad para validar su juicio. Y el contraste con Jesús es brutal, porque él era el único en esa habitación con el derecho absoluto de juzgar. El único. Y sin embargo, hace todo lo contrario. Totalmente. No la condena, no le saca en cara su pasado. Él ve más allá de la etiqueta de pecadora. Ve un corazón quebrantado. Ve fe. Ve un anhelo desesperado de perdón. Y le da exactamente eso. Le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús demuestra que el poder de Dios se manifiesta en la restauración, no en la condena. Es la mirada del juicio contra la mirada de la gracia, en vivo y en directo. Entendido. La teología es contundente, el ejemplo es poderoso. Pero a ver, el problema es llevarlo a la realidad del día a día. Me pregunto qué herramientas prácticas nos ofrece el sermón para no caer en esa trampa. El sermón propone 2 soluciones. Y la primera es muy directa. Nunca olvidar que la crítica destruye más de lo que imaginamos. A veces la disfrazamos de honestidad brutal. O es solo un comentario. Claro, te lo digo por tu bien. Esa misma. Pero las palabras tienen un poder inmenso. Minan la confianza, la autoestima. Son como un veneno lento para el alma de quien las recibe y para la comunidad entera. Se crea un ambiente tóxico. Pienso en una oficina donde el chisme es la moneda corriente.
Nadie se siente seguro, la colaboración muere, todo se vuelve un campo minado. Justo. Pablo lo dice en Romanos 14, un pasaje que se citó. Así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes. O sea, la responsabilidad es activa. No es solo callar, sino construir. Es una responsabilidad proactiva. Y eso nos lleva a la segunda solución, que es más profunda porque va a la raíz. Y es aprender a ver al hermano como Dios lo ve. Ok. El sermón argumenta, y creo que de forma muy convincente, que el problema de la crítica no empieza en la boca. Empieza mucho antes, en la mirada. ¿A qué se refiere con eso de la mirada? Suena bien, pero ¿cómo se aplica? Es difícil ver a alguien como Dios lo ve cuando esa persona es genuinamente complicada. Es el desafío central, claro. Se refiere a que, cuando la crítica surge con facilidad, es porque hemos empezado a definir a las personas por su conducta, por sus errores, por esa cosa que nos molesta de ellas. Las reducimos a su peor momento. Exacto, a su defecto más visible. El cambio radical ocurre cuando conscientemente decidimos verlas a través de otra lente. El valor que Dios les ha dado. Recordar que esa persona, con todo lo que no nos gusta, es alguien por quien Cristo consideró que valía la pena morir. Dejamos de ver un caso que analizar. Y empezamos a ver un alma con un valor incalculable. Pasamos de ver sus errores a ver a alguien amado por Dios, un portador de su imagen, aunque esté empañada. Eso cambia la dinámica por completo, totalmente. Con ese familiar difícil, en lugar de esperar que diga esa frase que siempre nos saca de quicio, el ejercicio es mirarlo y pensar. Cristo también murió por él. Dios lo ama con sus imperfecciones, igual que me ama a mí con las mías. Y eso no justifica el mal comportamiento. No, para nada. Pero cambia por completo nuestra disposición interna. Ya no es un adversario, es un alma. Y la meta ya no es ganar la discusión, sino buscar la restauración. Relacionarnos desde la gracia, no desde el juicio. Exactamente. El sermón lo cierra con una frase que es para enmarcarla. El día que vuelvas a verte como un pecador sostenido por gracia, ese mismo día empezarás a tratar a tu hermano no como un caso que analizar, sino como un alma que Dios todavía está restaurando. Es una transformación del corazón que nace de recordar nuestra propia necesidad de gracia. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar las ideas clave, la primera, y quizá la más impactante, es que hablar mal de otros no es un simple desliz social, es un acto teológicamente serio. Muy serio. Que nos pone en el lugar de Dios como jueces de su propia ley de amor. Un lugar que no nos corresponde y para el que no estamos calificados. Segundo, que el ejemplo de Jesús nos presenta dos caminos. El del juicio, que se enfoca en el error y se pierde la redención. O el de la gracia, que ve la necesidad, ofrece perdón y restaura la dignidad. Exacto. Y finalmente, que el antídoto real contra la crítica no es simplemente morderse la lengua. Empieza mucho antes. Al ajustar nuestra perspectiva, al elegir ver a los demás a través del valor inmenso que Dios les otorga. Recordando que nosotros mismos somos los primeros beneficiarios de esa misma gracia que a menudo negamos a otros. Totalmente. Para cerrar, el sermón nos deja con una pregunta. No para responderla aquí, sino para que nos acompañe y nos haga reflexionar. Es esta. ¿Cómo cambiarían nuestras conversaciones, nuestras relaciones y nuestras comunidades si aplicáramos consistentemente el principio de hablar con la persona y no sobre la persona? Gracias por acompañarnos en el podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida. Santiago nos ha desafiado para que la fe verdadera no solo se crea, sino que se viva. En el próximo episodio seguiremos descubriendo cómo esa fe transforma nuestra vida diaria. Te esperamos.